Mi mamá tuvo cáncer de mama y 5 años después le dio en el otro seno, en pulmones, cráneo, columna y páncreas. Y ahora está en tratamiento con quimio, otra vez. Bueno, para que tu mamá haya tenido un cáncer de mama, sí o sí tuvo que haber vivido un conflicto biológico. Generalmente es un conflicto o de separación o un conflicto de preocupación dentro del nido. Tenemos que entender que la mama es el órgano que está al servicio del otro, representa la conexión, representa el contacto, el alimento, la nutrición, el sustento, representa la protección, está la conexión de la madre con la cría, con el nido. Y acá lo primero que tenemos que observar en este caso es en qué mama ocurrió, porque eso nos va a dar más información clave con respecto a lo que sucedió. Si fue en la mama derecha, siendo tu mama diestra, estamos hablando de un conflicto relacionado con la pareja, con el padre, con el partner. Y si fue en la mama izquierda, estamos hablando de un conflicto ya vinculado a un hijo o a la madre, ¿sí? Ahora bien, si primero tuvo en una mama y 5 años después aparece en la otra mama, esto no significa que el cáncer se haya pasado o se haya regado, se haya propagado, o sí, de una mama a la otra. Eso no puede pasar. Hubo un segundo conflicto biológico, un nuevo DHS, un nuevo evento, un nuevo suceso impactante que activó otro programa distinto o el mismo programa pero en la otra mama, ¿sí? Probablemente con otro miembro del nido o desde otra, digamos, vivencia emocional. Por otro lado, cuando vemos compromiso en los pulmones, tenemos que diferenciar, porque si son nódulos alveolares suele estar relacionado con un fuerte miedo a morir, por un conflicto de diagnóstico, al recibir la noticia, porque para nosotros o para nuestro inconsciente el cáncer está relacionado con la muerte. Mientras que si es más a nivel bronquial, estamos hablando de un conflicto de amenaza en el territorio. Y cuando aparece en el cráneo y en la columna, ya estamos hablando de un conflicto de desvalorización, una desvalorización muy profunda, intelectual, una desvalorización estructural, ¿sí? Donde la persona no se siente apta, siente que no puede, que no es capaz o que pierde su sostén. Porque frente a la enfermedad la persona se puede desvalorizar como madre, como trabajadora, como pareja, ¿sí? Se puede desvalorizar en muchos aspectos luego de recibir el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y cuando hablamos de un conflicto, cuando hablamos del páncreas, del caso del páncreas, acá estamos hablando de un conflicto de bocado indigesto, una situación que no se puede digerir, algo que percibí que me arrebataron, ¿sí? Que me lo arrancaron, algo que ya me pertenecía, una presa, un bocado, algo importante, como una herencia, una casa, un departamento, un campo, un vínculo, un puesto de trabajo o la propia vivencia de la enfermedad inicial como algo que me quitó una parte de mi vida. Entonces es fundamental entender que no estamos hablando de que las células de la mama agarran y empiezan a viajar a donde se les antoja, y se transforman en célula de pulmón, célula de hueso o célula de páncreas, sino que estamos hablando de múltiples programas biológicos que se activaron por diferentes conflictos, por diferentes eventos, por diferentes DHS, porque cada órgano responde a una necesidad biológica diferente, específica, y todos los órganos, todos los tejidos están conectados al cerebro y a la psique y están interactuando todo el tiempo con la realidad que la persona percibe de una manera netamente biológica, ¿sí? Entonces, más allá del diagnóstico, acá lo más importante es que tu mamá pueda identificar cada uno de esos eventos, esos DHS, conocer si hay recaídas, detectar los rieles, ¿sí? Que la vuelven, digamos, a conectar con ese conflicto.
sobre todo, digamos, trabajar también en la reprogramación, porque no alcanza con entender el por qué me sucedió lo que me sucedió si no hay un cambio, sino que es necesario, digamos, cambiar esa percepción, reprogramar, y la forma de responder, digamos, digamos a ese conflicto o a ese evento, por supuesto que va a cambiar, ¿sí? Esa respuesta frente a esas situaciones se modifica si nosotros reprogramamos o cambiamos la percepción. Entonces ahí está realmente el cambio. Más allá de solucionar el conflicto, reparar, encontrar una solución biológica, yo siempre digo lo mismo, hay que reprogramar, hay que buscar en qué momento de mi vida aprendí a que la separación es peligrosa, en qué momento de mi vida aprendí a que me tenía que preocupar, porque nos vamos programando, vamos desarrollando y construyendo a lo largo de la vida una determinada percepción, un determinado sistema de creencias, y luego cuando vivimos un evento, nuestro cuerpo va a responder frente a ese evento a través de nuestro sistema de creencias, ¿sí? Y ahí, digamos, nace o surge la percepción. Entonces, si yo modifico esa percepción, mi respuesta frente al mismo evento va a ser diferente. ¿Está?